hacerlo de la mano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la mano del Instituto también de la Paz y los Conflictos es una doble satisfacción. El Ateneo lleva organizando y promoviendo este tipo de actividades gracias, entre otras secciones, a la sección de Democracia y Derechos Humanos y el ciclo, concretamente, Democracia Debate, que coordina Miguel Jerez, el profesor Jerez, y el profesor Fernández Yébrez, con el que es una relación muy activa, muy proactiva y de enorme coordinación. Por tanto, una satisfacción. Nosotros vamos a seguir continuando en esta línea de colaboración interinstitucional para abordar temas que sean de interés general, de interés ciudadano. Por tanto, nos sentimos muy satisfechos de estar aquí y no solamente de estar aquí en la Facultad de Políticas, también en nuestros propios espacios, en nuestro espacio modesto de la sede del Ateneo, en donde a muchos de ustedes los esperamos para que también puedan participar y conocer en qué trabajamos y cómo trabajamos. Los dos nos estamos estrenando prácticamente en las funciones de directivas de nuestras respectivas entidades, él como decano, yo como presidenta del Ateneo. El relevo en la Junta Directiva se produjo hace escasamente unos meses y, por tanto, me siento muy satisfecha de continuar con esta gestión absolutamente enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Creo que he dejado de decir lo más importante, hacer la función que me correspondía aquí, que era presentar al interviniente de hoy, el señor García Valdecasas. Entonces, voy a intentar ser breve, pero creo que conviene decir algo de su extenso currículum, su extensa dedicación en el mundo de la diplomacia. El señor García Valdecasas nació en el año 53 en nuestra ciudad, en la ciudad de Granada. Se licenció en Derecho y es diplomado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Ingresó en la Escuela Diplomática en el año 76, en la carrera diplomática en el 79 y estuvo destinado en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 79 y el 81. En la Embajada de España en Moscú entre el 81 y el 85 y en la representación de España ante las Comunidades Europeas entre el 85 y el 90. A partir de 1990 desempeñó los siguientes cargos, algunos de los cargos, ¿no? Director del Gabinete de Vicepresidente de la Comisión Europea, embajador de España en Paraguay y en Chipre, asesor de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, cónsul general de España en Ciudad del Cabo, director de Asuntos Institucionales de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno de España para la Marca España, ministro, consejero y encargado de negocio de la Embajada de España en Moscú, etcétera, etcétera. O sea, el currículum es muy extenso, ¿no? Desde el año 2023, y esto debo decirle que me llamó la atención lo que parecía, es agricultor ecológico, regenerativo, olivos y almendros en el altiplano granadino y presidente de una cooperativa, ¿no? Asimismo, en el papel que hoy ocupa es también conferenciante, viene pronunciando conferenciantes, es habitual verlo en los medios de comunicación, yo lo he visto, lo he escuchado en varias intervenciones que están colgadas en YouTube, que es una manera, bastante frecuente ver ahí algunas de sus intervenciones, y es analista de política internacional, también ejerce como colaborador habitual del canal Negocio TV, ¿no? Y también pensionista. Lo que da, ¿no? El tiempo para poder dedicarse a todas estas cosas siendo pensionista. Bueno, en cualquier caso, podríamos estar, creo, aquí ha sido un currículum muy resumido, pero podríamos estar aquí diciendo cosas del señor Valdecasas durante mucho tiempo. No al lugar, porque lo importante es escuchar al lead, ¿de acuerdo? El acto de hoy se va a desarrollar de la siguiente manera. Él va a hacer una intervención, después va a haber intervenciones o una especie de apuntillas, si quieren, al final, y se va a establecer un diálogo, ¿no? En el que finalmente ustedes, si lo consideran oportuno, también pueden participar trasladando a los intervinientes en la mesa las preguntas que consideren oportunas, ¿de acuerdo? Pues cuando quiera, señor Valdecasas. Muchas gracias. De primavera veraniega que invita al paseo y al solar en lugar de venir aquí a escucharte. Pero bueno, voy a intentar respetar los tiempos que me han dado de 40 minutos y luego estaré encantado de responder a todas las preguntas que se planteen, que es lo que verdaderamente me gusta. Y luego agradecer a las 3 instituciones que han hecho posible el acto, que debe ser un encaje
que debe ser un encaje de bolillos poner de acuerdo a 3 instituciones, y me honra mucho que me hayan dado esta oportunidad y esta tribuna. Entrando en materia, quiero empezar señalando que el profesor Edward Carr, uno de los padres de la teoría de las relaciones internacionales, recordaba que los diplomáticos de carrera invariablemente suelen ser muy realistas. Y claro, siendo realistas, pues es muy difícil ser pacifista. Yo siempre digo que no soy un pacifista, que creo en la necesidad de establecer una defensa en los estados y en las organizaciones internacionales, y que la cuestión no está en tener o no tener una defensa, sino en qué tipo de defensa, en qué tipo de plan de arme y de rearme. Por no tener una base, un compromiso ideológico ni partidario, pues, y confesando que no soy un pacifista de entrada, pues puedo examinar el plan de rearme con bastante objetividad y con bastante neutralidad, puesto que en el fondo pues soy un verso libre. Gracias a ser, entre otras cosas, pues estar jubilado y tener libertad de expresión. En primer lugar, la propuesta que nos viene de Bruselas, porque esto es una propuesta que nos viene de Bruselas, de las instituciones. No me gustan las instituciones comunitarias, en concreto de la Comisión y del Consejo Europeo. Supone un incremento astronómico del gasto si se lleva a cabo hasta sus últimas consecuencias. Instituciones comunitarias y también, por supuesto, la OTAN, o casi más la OTAN que las instituciones comunitarias. Parece que ha surgido en Europa la imperiosa y urgente necesidad de incrementar en gran medida el gasto de defensa. El 2% ya del PIB, el 3% mañana y quizás el 5% a medio o corto plazo. El 1% de nuestro PIB son 16.000 millones. El 5% serían 80.000 millones. El 5% de los 27 más el Reino Unido serían 20 billones. Es decir, el 5%, 1 billón de euros al año en defensa y armamento. Cifras astronómicas, pero que, claro, como son muy grandes, no sabemos cómo manejarlas. Entonces, tomemos 2 casos concretos para ponerla en un contexto. España, durante 30 años, recibió una gran ayuda de la Unión Europea. El año que más recibió, que fue un gran éxito y se celebró, fue el año 2003. Nuestro saldo positivo equivalía a 8.000 millones de euros, que en aquel momento era el 1% del PIB. Consideramos un éxito extraordinario, un gasto fastuoso, el 1% del PIB de 2003. El presupuesto de la Unión Europea hoy, incluyendo todo, la política agrícola común, las subvenciones, la PAC, la política pesquera, la cooperación al desarrollo, el funcionamiento, todo, es el 1,25 de la suma del PIB de los 27 Estados miembros. ¿De verdad que nos vamos a gastar, de que queremos gastarnos en defensa y en armamento 4 veces más que el presupuesto de la Unión Europea? Y además, es una exigencia que viene del presidente de Estados Unidos y que su chico de los recados, el señor Rutte, pues lo repite con cierta frecuencia, el 5%. Pero el caso es que Estados Unidos ha estado siempre por debajo del 4%, y ahora sigue bajando y se va a acercar próximamente al 3% de su PIB. O sea, como primera pincelada. La segunda es que da la sensación de que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Ya fijamos a priori el porcentaje del PIB sin saber muy bien qué es lo que vamos a hacer. Y claro, en la carreta delante de los bueyes no van a poder tirar de la carreta. La conclusión de un plan de carácter político, económico, de seguridad que partiera de la autonomía estratégica de la Unión Europea y que creara una auténtica política común industrial de defensa sería lo previo, lo inicial, lo primero. Porque por mucho gasto que hagamos, si no tenemos estas 2 cosas, y las repetiré hoy hasta que se les quede completamente dentro, la autonomía estratégica y una política industrial de defensa, el incremento del gasto no servirá para nada. ¿Por qué? Porque irá indefectiblemente a donde ha ido el 70% del gasto en armamento que hemos hecho en Ucrania, al complejo militar e industrial de los Estados Unidos. Y cuando digo complejo militar e industrial me veo siempre obligado a señalar que no fue un invento del Che Guevara ni de Ho Chi Minh, que nos enteramos de su existencia porque nos avisó un general de 5 estrellas, norteamericano, héroe triunfador de la Segunda Guerra en el frente occidental, presidente electo y reelecto de los Estados Unidos con grandes mayorías, el
el general Eisenhower, que en su discurso de despedida, por 2 veces, por si nosotros éramos no muy avispados y no nos dábamos cuenta, nos señaló que el complejo militar e industrial de su país era la mayor amenaza contra la democracia dentro y fuera de los Estados Unidos. No, el gasto debe ser la última de las decisiones y no la primera. Si no estamos dispuestos a luchar por tener una autonomía estratégica ni a tener una industria propia, ¿para qué vamos a incrementar el gasto? Es cierto que en la opinión pública el decano hablaba de un consenso, del cual yo disiento. Soy bastante heterodoxo. La opinión pública tiene un cierto grado de aceptación. Es de las primeras cosas que me sorprendieron después de jubilado y empecé a hacer pinitos en estos terrenos, que era la primera guerra en la que no había manifestaciones pacifistas en Europa, ni en España. Y la opinión pública lo acepta, la existencia de una cierta amenaza y el realme, comillas, si resulta necesario, comillas. Es el resultado de muchos años de lluvia fina que han terminado permeando nuestra opinión pública. Pero aunque no, y a pesar de que no hay debate y de lo que hay es mucha manipulación. Parece como si hubiera esa histeria colectiva. ¿Cuáles son sus causas? Esencialmente 2. Aunque no excluyo que la histeria colectiva que sea aparente sea simplemente una capa de pudor que lo que oculta es que la operación no es una operación de defensa ni militar, sino simplemente una operación de carácter financiero. Es decir, que el objetivo no sería la defensa, sino que el objetivo sería el gasto en sí mismo. No lo afirmo, lo apunto y lo dejo ahí, pero no lo afirmo porque tampoco tengo elementos suficientes para hacerlo. Pero lo que sí insisto es en aparente. Voy a utilizar bastante el adjetivo aparente. El tiempo nos lo dirá, aunque quizás cuando nos lo diga sea demasiado tarde. Las 2 causas son, por un lado, el volantazo que ha dado Trump a la política exterior norteamericana, en la que pone en duda el apoyo americano a sus antiguos socios y aliados, lo cual pues, nos ha producido a todos un gran desconcierto, orfandad e inseguridad, sobre todo algunos de los que mandan. Por otro lado, la amenaza rusa, o más exactamente, la supuesta amenaza rusa. El volantazo dado por Trump es evidente. Su relación con Europa, su acercamiento a Rusia es obvio, no hay objeto de, no nos vamos a detener. Veremos la cuestión si mantener o no la OTAN cuando veamos las propuestas de la Comisión y del Consejo Europeo. Pero sí les quiero señalar que el final, es probable que el resultado final sea el siguiente. Estados Unidos dejan de gastar en la defensa de Europa, retiran sus tropas, todos los gastos los asumimos nosotros, los europeos, que va a ir en gran medida a parar al complejo militar industrial norteamericano, retiran sus tropas, como he dicho, retiran el gasto, pero no se marchan. Se quedan en la OTAN, posiblemente retirando la garantía del artículo 5. Se quedan en Europa de manera que a través de la organización de la OTAN nosotros vayamos a comprar masivamente el armamento, seguimos comprándolo masivamente en Estados Unidos, un armamento que, en definitiva, cuando lo compras a un proveedor, solo lo puedes usar cuándo, cómo y dónde te autoriza el proveedor. Eso es normal en el mundo de la defensa. Y además se consagraría lo que hemos visto en los últimos años del grado de dependencia de la Unión Europea respecto de la OTAN. La Unión Europea se va a encargar de que los Estados miembros se gasten lo que tienen que gastar y va a organizar dicho gasto, porque para eso sí tiene gran capacidad de organización y tiene potestad reglamentaria. Pero el primer factor no nos vamos a detener porque, bueno, el volantazo de Trump está ahí y posiblemente dure su mandato. Se habla de un segundo mandato que la Corte Suprema podría permitir y posiblemente luego, a lo mejor, el vicepresidente Vance, que comulga y comparte todas estas ideas, pues tiene grandes probabilidades de ser elegido. Pero el segundo factor, la amenaza rusa o la supuesta amenaza rusa, se asocia con la guerra de Ucrania y sí me gustaría examinarla con detalle. ¿Es una amenaza real o supuesta? Hay que preguntárselo. La percepción se alimenta, se retroalimenta con el volantazo de Trump. Ucrania sería la primera pieza del dominó y si cae, caerían luego otras muchas piezas. Esta es la doctrina oficial o semioficial. Pero vamos a ver algunos datos fácticos. La Unión Europea y el Reino Unido gastan en defensa 380.000 millones de euros. Rusia
salvo el último año, 110 millones, casi la cuarta parte. La población de la Unión Europea y el Reino Unido son 518 millones, la de Rusia 144 millones. El PIB de la Unión Europea más el Reino Unido 20 billones, el de Rusia 2 billones. Si Rusia gastando aproximadamente la cuarta parte de lo que gastamos nosotros es una amenaza, lo que tenemos no es un problema de seguridad, lo que tenemos es un problema de administración y de gestión y una profunda y enorme división entre los estados europeos. Y los resultados no se van a solucionar ni se van a mejorar aumentando el dinero que se gasta, sino cambiando el sistema de administración y de gestión del dinero que se gasta. Y por mucho que se gasta, si cada estado va a seguir yendo por su lado, pues no vamos a tener nunca buenos resultados. Con lo cual volvemos a la casilla de salida. Que les vuelvo a insistir, la necesidad no solo de tener autonomía estratégica, sino también una política industrial de defensa. Es cierto que el gasto en defensa en Rusia está aumentando, están en guerra, y que además, de acuerdo con el libro blanco, porque todo el mundo juega con la contabilidad, si se toman los cálculos en base a la paridad del poder adquisitivo, en el PPP, pues el gasto de Rusia se acercaría bastante más al gasto de la Unión Europea y el Reino Unido. Pero Rusia ha jugado mucho con la paridad de poder adquisitivo, porque era la forma que ella tenía de aumentar, cuando yo estaba allí, lo estudiábamos, aumentar su PIB y su PIB per cápita. Pero yo no estoy convencido de que sea un cálculo muy, muy exacto. Y tenemos que ver, además, una vez que termine la guerra, cuál es la evolución del gasto ruso, que irá también en función, como veremos al final, de nuestro propio gasto. Yendo al terreno militar, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que en 3 años han avanzado el frente 50 kilómetros. Entonces nos sentimos amenazados por un vecino que gasta la cuarta parte de lo que gastamos nosotros, cuya población es la tercera parte de la nuestra, y cuyo PIB es la 10ª parte de la nuestra, y que en la guerra contra Ucrania, que es un estado fallido, y que la mitad de la población antes de empezar la guerra se sentía más rusa que ucraniana, nos sentimos en serio amenazados. Pero veamos qué dicen los especialistas independientes. Stephen Wall, catedrático de Harvard, Mearsheimer de Chicago y Jeffrey Sachs de Columbia, señalan que no hay ninguna base, ningún dato, ninguna afirmación, ninguna declaración que permitan plantear la teoría del dominó. Yo siempre digo en mis debates que me señalen un discurso de Putin en algún momento y me envían a la página del Kremlin. Sí, yo visito la página del Kremlin, pero pido un solo ejemplo. Todavía no me la han dado. Es cierto que Putin dijo una frase que se repite ad nauseam, que la caída de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Esta frase es falsa, tanto en cuanto se utilice solo la mitad de la frase y se omita la siguiente mitad, que nunca se cita. Porque la frase completa añade: el que quiera volver atrás al reloj de la historia y reconstruir el espacio soviético es que no está en su sano juicio. Esa segunda parte nunca se utiliza. Es cierto que en su discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso de 2024, Putin habla por primera vez de territorio. Sí, y señala a los 4, pero claro, se refiere a Ucrania, en plena guerra, y se refiere que la incorporación a Rusia de las 4 provincias rusas y de Crimea no tiene marcha atrás, y parece que va a ser así. Pero luego, permítame una cierta ironía, el Consejo Europeo ha venido a confirmar que la amenaza no es real. Y perdonen la ironía. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? Porque produce pasmo. Ante el volatazo de Trump y se percibe la amenaza rusa como algo peligroso, el Consejo Europeo declara urbi et orbi que la Unión Europea está amenazada por Rusia. 1. Que no contamos con la protección de Estados Unidos. 2. Que no tenemos capacidad de defendernos. 3. Y se lo decimos a todo el mundo, incluido a Rusia, que no podemos defendernos, pero que nos vamos a rearmar hasta los dientes para defendernos. Posiblemente tengamos que atacar, pero que estaremos en condición de hacerlo dentro de 5, 7 o 10 años. Claro, si esto fuera verdad y vinieran Metternich o Talleyrand, propondrían urgentemente la incapacitación legal de todos los miembros del Consejo Europeo. Porque si es verdad que tienes una amenaza y que no puedes defenderte, lo último que puedes hacer es pregonarlo a los 4 vientos. Pero no hay que alarmarse. No, yo no soy nada alarmista. El Consejo Europeo ha podido hacer de manera impune estas afirmaciones porque no existe tal amenaza. Porque si existiera no la habrían hecho. La supuesta amenaza
según dicen algunos analistas, como cachinero, el miedo a Rusia, el objetivo de la contención transatlántica a los orígenes de la alianza. Hay que agitarlo, propagarlo para mantener la voluntad de seguir confrontándola, porque Europa no puede permitir que Estados Unidos abandone su interés por el continente y trata de atarlo a las necesidades de la seguridad europea reales o ficticias. Hay muchos analistas que creen que la supuesta amenaza rusa es en realidad un instrumento para presionar a la opinión pública, para convencerla sobre la necesidad de hacer un gasto astronómico en materia de defensa, en concreto en armamento. Y Trump conseguiría matar varios pájaros de un tiro, aunque todo esto, a ver lo que pasa el 23 de junio en La Haya. Por esta vía se va a equilibrar la balanza de pagos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Obviamente, la balanza comercial, perdón. Va a seguir engordando al complejo militar industrial, con lo cual se quita de encima y de en medio a un enemigo peligroso para, según nos dijo el general Eisenhower y según temía Kennedy en los últimos meses de su vida. Se mantendría el tiempo la dependencia estratégica respecto de la Unión Europea respecto de la OTAN a través de la existencia, del mantener la existencia de una OTAN debilitada pero suficiente. Si esta es la operación, nuestros gobernantes deben informar a la opinión pública y no dejar que descubramos dentro de 10 años que nos hemos gastado 80.000 millones cada año, es decir, 800.000 millones solamente en España. Parece una cifra estratosférica, pero es simplemente el 5% de nuestro PIB durante 10 años y es lo que insiste el señor Rutte en nombre de su patrón, el presidente Trump. Y ahora que ya sabemos que vamos a estar preparados para defendernos, que no vamos a estar hasta el año 2030, hace un par de meses, los servicios secretos de alemanes y daneses nos informaron que acababan de descubrir que Putin acababa de decidir atacarnos ¿cuándo? No en 2025, ni en 2028, ni en 2032, no, en 2030. Y lo hicieron público. Descubrieron que Putin acaba de decidir atacarnos en 2030. Y todo eso mientras Estados Unidos quería quedarse y quiere quedarse con el 95% de un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN, que es Dinamarca. Y además, ese día el anuncio coincidió de los servicios secretos con la solicitud, con la propuesta de la Comisión Europea del kit de emergencia y de supervivencia. Sin duda, no dude de las buenas intenciones de la Unión Europea, que lo hizo para calmar la intranquilidad de la población, para calmar a la población y no crearle ningún tipo de alarmismo. Claro, ese día me lo pusieron muy fácil en Negocios Televisión y rompí mi récord de audiencia en YouTube, pero es que era imposible no romper el récord de audiencia con estas incidencias tan extraordinarias aquel día. Todo el mundo se focalizó en la amenaza de 2030 y nadie se focalizó en que había un viaje de un vicepresidente de Estados Unidos con varios ministros a Groenlandia, que la primera ministra danesa salió casi llorando, sosteniendo las lágrimas, diciendo que era un viaje que no había sido organizado, pero los servicios secretos daneses estaban muy preocupados con lo que había decidido hacer Putin en 2030. Veamos cómo se van tomando las decisiones, porque la forma en que se toman las decisiones también nos explica el fondo del asunto que nos traemos entre manos. El Consejo Europeo, a puerta cerrada y a la vista de un documento presentado por la señora presidenta de la Comisión, von der Leyen, tomó la decisión de que había que incrementar drásticamente el gasto. Los presidentes de los gobiernos de los 27 volvieron a sus capitales y dejaron las cosas claras. Esto es lo que hay. Bruselas exige aumentar el gasto de defensa, porque además también venía apoyado por la OTAN, y los medios tradicionales de comunicación repiten hasta las ideas, Bruselas exige que, Bruselas dice que. O sea que no sabemos muy bien ni quiénes ni cómo se toman las decisiones, que luego nuestros parlamentos deben ratificar y nuestro gobierno ejecutar. Los más atrevidos señalan a la cúpula del Partido Socialista Europeo y del Partido Popular Europeo, porque todos juntos tienen mayoría para nombrar a la Comisión y así lo hacen, eso es público y notorio, y tienen la mayoría dentro del Consejo Europeo. Si eso fuera cierto, habría que sacar dos conclusiones preliminares. La primera, que el historiador y demógrafo francés Emmanuel Todd tiene razón cuando señala que Europa avanza desde un sistema democrático a un sistema oligárquico, donde la clase política tiene dos misiones fundamentales: poner en práctica las decisiones que adoptan los grupos de poder y luego tener bastante entretenido al electorado entre medias, de manera que el resultado de las elecciones nacionales solo tendría una importancia relativa cuando circunscrita a las cuestiones exclusivamente y puramente nacionales. Si eso fuera así, pues el proyecto europeo estaría herido de muerte y espero y deseo que no lo sea.
Es cierto que los poderes y las facultades del Parlamento Europeo han aumentado mucho en los últimos 30 años, pero las grandes decisiones las sigue tomando el Consejo Europeo. Y una parte esencial del proceso legislativo comunitario recae en los consejos de ministros sectoriales, agricultura, pesca, industria, energía, que toman decisiones legislativas a puerta cerrada y cuyos trabajos y decisiones legislativos son preparados por grupos de trabajo de funcionarios, que lógicamente los funcionarios pues trabajan con absoluta falta de transparencia, porque no son órganos parlamentarios. Yo hice ese trabajo cotidianamente durante 5 años, con lo cual conozco de lo que hablo. Los miembros del Consejo Europeo, salvo el presidente francés, no son elegidos por el electorado, sino que son elegidos, no son elegidos directamente, sino que son elegidos por nuestros representantes en los parlamentos. Y el presidente y los miembros de la comisión en tercer grado, no ya por el electorado, ni siquiera por nuestros representantes, sino por los que han elegido a nuestros representantes, sino los que han sido elegidos por nuestros representantes. Es decir, elección en segundo grado para el Consejo Europeo y elección en tercer grado para la Comisión Europea. Un caso claro de democracia orgánica que conocemos los que ya tenemos una cierta edad, y un caso claro de déficit democrático en el proceso de toma de decisiones legislativas. El asunto ya estaba sobre la mesa cuando yo llegué a Bruselas en el 85, pero se consideraba un mal menor, porque ese déficit democrático se compensaba con la responsabilidad de los miembros de los consejos de ministros sectoriales ante sus respectivos parlamentos nacionales. Es cierto que en la mayoría de Europa en aquellos momentos los ministros que iban a los consejos de ministros en Bruselas luego tenían trifulcas por asuntos concretos en los parlamentos nacionales, pero claro, eso ha desaparecido. Y se consideraba más que era una etapa transitoria hasta que el Parlamento Europeo tomara la totalidad de la práctica totalidad de las funciones legislativas. Pero las cosas fueron por otro derrotero en los últimos 40 años. Ya ha pasado demasiado tiempo para que sea un régimen transitorio y se ha perpetuado el déficit democrático, y además el papel de los parlamentos nacionales está más que en duda. Y este asunto del Plan Rearme es un magnífico botón de muestra para ver el papel de los parlamentos nacionales. Y como para demuestra basta un botón, pues vamos a elegir el español, que es el que conocemos. Pero antes de entrar en el caso español, vamos a ver en qué medida el Plan de Rearme Europeo responde a los interrogantes que nos hicimos al principio. Parece que estamos en una discusión del nominalismo medieval. No es armamento, es defensa, es seguridad, es tecnología. Vayamos a las fuentes, a las propuestas de la Comisión, el reglamento SAFE, por sus siglas en inglés, the European Defence Industry Instrument, Security for Europe, el instrumento es una propuesta de reglamento comunitario que dice en qué hay que gastarse los 180.000 millones que este reglamento propone que la Comunidad Europea tome de los mercados en préstamos, lo distribuya a los Estados miembros para que los Estados miembros gasten en defensa. Una pequeña parte del Plan Rearme, pero bueno, es la primera que tenemos y es muy ilustrativa. Dice en su artículo 1 del reglamento, de la propuesta de reglamento SAFE, Security Action for Europe, dice que este dinero se va a gastar en 2 categorías. Una, categoría 1, municiones y misiles, sistemas de artillería, pequeños drones y sistemas antipequeños drones, protección de infraestructura crítica, ciberseguridad y movilidad militar. Categoría 2, defensa aérea y contramisiles, drones distintos de los pequeños y sistemas antidrones grandes, capacidades estratégicas, protección de activos espaciales, inteligencia artificial y guerra electrónica. Y el Consejo Europeo, muy aplicado en sus conclusiones del 6 de marzo, coge exactamente el texto del artículo 1 de la propuesta de reglamento de la Comisión, por lo cual me ahorro el repetírsela. Segundo, ¿autonomía estratégica sí o no? Pues vamos a la frase clave del libro blanco, presentado por la Comisión. La OTAN sigue siendo, voy a leer textualmente para que no haya duda, la OTAN sigue siendo la piedra angular de la defensa colectiva de sus Estados miembros en Europa. Es decir, los Estados miembros de la Unión Europea, que son miembros de la OTAN, casi todos menos Chipre, tienen como piedra angular de su defensa, no la Unión Europea, sino la OTAN. Sigue. Leo desde el principio. La OTAN sigue siendo la piedra angular de la defensa colectiva de sus miembros en Europa. La cooperación entre la Unión Europea y la OTAN es un pilar indispensable para el desarrollo de la dimensión de seguridad y defensa de la Unión Europea. Las herramientas únicas de poder regulador y de instrumentos financieros de la Unión Europea
ayudan a los 23 Estados miembros de la UE que forman parte de la OTAN a alcanzar sus objetivos de capacidades fijados por la OTAN. Sí, está claro que no hay autonomía estratégica, que no está previsto. Todo esto a salvo de lo que diga Trump el 24 de junio en La Haya. Tercer interrogante, ¿vamos a tener una política común de la industria de la defensa? No lo parece. Yo he examinado los textos por arriba, por abajo. Se habla mucho de promover, de asegurar, de apoyar, de hacer best effort, pero política común como la de agricultura y la pesca. Bueno, pero digo, a lo mejor si me pasa. Entonces, ahora ya que tenemos la inteligencia artificial, pues te puede leer millones de páginas en poco. Fui a ChatGPT y al DeepSeek, porque los chinos siempre sirven de buen contraste. Hice 3 preguntas. En algún momento de todos los... Primero le situé todos los documentos presentados por la Comisión al Consejo Europeo y todas las conclusiones del Consejo Europeo. ¿En algún momento aparece la expresión ejército europeo? Respuesta unánime. No. Segunda pregunta. ¿En algún momento, en algún lugar de esos textos se formula la expresión autonomía estratégica de la Unión Europea? Respuesta unánime. No. ¿En algún texto, en algún momento se menciona la expresión política común de la industria de la defensa? Respuesta común. No. O sea, no vamos a tener ejército europeo, no se busca, no se pretende tener un ejército europeo, no se pretende tener autonomía estratégica y no se pretende tener una política común de la industria de la defensa. Y luego viene ya, termino con esto, la parte europea y pasamos ya a España rápidamente, la frase asesina del proyecto europeo. Lo ha decidido Bruselas, lo repiten continuamente las televisiones de todo signo, lo exige Bruselas, lo ha decidido Bruselas. El reglamento es ilegal. El reglamento, según los expertos, en concreto el embajador Elorza, porque va en contra del artículo 41.2 del Tratado de la Unión Europea. Y porque el artículo 41.2 lo prohíbe, en vez de acudir a esa base jurídica, acuden al artículo 122, que es un artículo del capítulo de política económica y monetaria, que habla de las dificultades de los Estados miembros causadas en el ámbito de la energía por alguna desgracia natural. Es decir, que es la cama de Procustre en su estado puro. Los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo no tienen nada que envidiarle a nuestra abogacía del Estado y pueden meter con calzador cualquier interpretación que le pida el poder político. Vayamos directamente al caso práctico a España. Ya les advierto que cuando un asunto internacional se convierte en arma arrojadiza de la política interior, pues ya el debate es imposible. El debate sereno, el debate serio es imposible. Y yo reparto las culpas por igual entre todas las fuerzas parlamentarias en proporción a su distinta representación. El 12 de marzo los ministros empezaron todos a hablar de seguridad, que no, defensa no, armamento tampoco, seguridad. Ya hemos visto la discusión del nominalismo medieval. Los socios del gobierno y los partidos de la investidura se manifestaron en contra del incremento del gasto. El PSOE podría aprobarlo fácilmente con el PP, pero claro, tendría sería la traslación a España de la decisión que han tomado sus partidos en el plano europeo. Pero el PP pasaría una abultada factura al PSOE. Además, la imagen del PSOE aprobando un incremento de gasto astronómico de la mano del PP, pues sería letal para el PSOE y también sería dañino para el PP y provocaría una sangría de votos, sobre todo al PSOE. Yo me he puesto personalmente a disposición de Sumar, de Izquierda Unida, de Podemos y de Vox, en cuanto he percatado que tienen algunas dudas sobre el plan Realme para explicarle a la ciudadanía el alcance de lo que se nos viene encima y de lo que está siendo discutido. Yo coincido al 100% con la postura que expresó el ministro Urtasun en público, pero dudo si es una postura auténtica o testimonial, porque pocos días después decía que hay que excluir todo aquello que ponga en peligro el gobierno de coalición y, lógicamente, esto pondría en peligro el gobierno de coalición. De manera que, bueno, no quiero entrar demasiado en las cuestiones de política interna, no me gusta. Finalmente, el presidente del gobierno fue a las Cortes el 26 de marzo, pero ahí prácticamente lo único que dijo de interés es que iba a respetar la promesa o el compromiso que hizo el señor Rajoy, el presidente Rajoy, en la UE, de subir el gasto al 2%, y se le olvidó que no, primero no fue un compromiso en la UE, sino que fue en la OTAN, y que además ese compromiso lo hizo sin pasar por las Cortes y sin base presupuestaria. Pero bueno, esos son pequeños detallitos sin importancia. Y luego el 22 de abril ya presenta el Plan Industrial Tecnológico de Seguridad y Defensa, en la que dice que el aumento del gasto va a ser sin subir impuestos, sin incurrir en déficit, sin hacer recortes en el Estado y sin contraer más deuda. Vamos,
magia pura, extraordinaria. Partidas obsoletas que, ya que no hay presupuesto del 23, sí, cierto. Ahorro debido al crecimiento, también. Fondos Next Generation, ¿por qué no? Porque, lógicamente, esas partidas se podrían haber dedicado a otras cosas. A vivienda, a gasto social, a pensiones, es posible, no lo sé, no soy un experto presupuestario. Y luego un triunfalismo extraordinario, al que nos tienen acostumbrados, pero ya sabemos, porque ya lo hemos visto antes, no entro en detalle, que no vamos a tener ejército europeo, que no se pretende tener un ejército ni política común, ni autonomía estratégica. Pero bueno, pero veamos el fondo presupuestario, que ese sí es interesante. El presidente del gobierno echó en falta, y así lo trasladó con energía a sus colegas del Consejo Europeo, un sistema de transferencias similares al Fondo Next Generation para el gasto en defensa. Es decir, que el dinero nos venga del presupuesto comunitario. Bueno, algunos expertos que le acompañan deberán pensar que el dinero del presupuesto comunitario debe venir de una chimenea misteriosa. Y yo me pregunto, ¿sería un buen negocio financiar el REALME con fondos del presupuesto comunitario? Porque España es un contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea. Aporta el 6%, mientras que recibimos solo el 5%. Es decir, sería, desde el punto de vista económico, sería bastante ruinoso. Financiar el gasto militar con subvenciones o préstamos de la Unión Europea sería un mal negocio, porque aportaríamos más de lo que recibiríamos. Y nuestra aportación sería un gasto presupuestario que pagaría el contribuyente español, por lo que debería ser, lógicamente, presupuestado, aprobado por nuestro Parlamento. Debate fútil, porque además que lo prohíbe el artículo 41.2 del Tratado de la Unión Europea. Pero si el incremento se financia con deuda comunitaria, garantizada con el presupuesto comunitario, como no puede ser de otra manera, pero la deuda comunitaria mutualizada, que fue un gran avance en la integración comunitaria, tiene que ser garantizada por el presupuesto comunitario. Volvemos a la casilla de salida y el artículo 41.2 prohíbe el uso del presupuesto comunitario para gastos de defensa. Como dijo el embajador de Lorza, no tiene duda, yo lo he discutido con él largo y tendido. Y si el incremento de gastos no se paga con presupuesto comunitario, ni con deuda comunitaria, ni con presupuesto español, sino con deuda, bueno, lo único que estamos haciendo es transferir el pago de ese incremento al presupuesto de generaciones venideras, de años venideros, pero se va a pagar finalmente con un presupuesto. Se va a pagar siempre con un presupuesto o comunitario o nacional. No va a venir el dinero por ninguna chimenea. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué no presentan, antes de hablar de cifras, un presupuesto omnicomprensivo de defensa, de seguridad, un plan que establezca un marco de referencia y unos objetivos claros? Y ya concluyo. Estamos ante posiblemente lo que es un disparate, porque estamos hablando del 5% del PIB cuando hemos tardado 70 años en llegar al 9% del PIB en gastos de sanidad. Y ahí incluyo el 7,4% de sanidad pública y el 2,6% de sanidad privada. Y hemos tardado 70 años en llegar a eso después de que en el año 80 se declarara un bien público la sanidad. ¿Vamos a declarar un bien público el gasto en defensa? Y luego iríamos de cabeza a un keynesianismo de guerra. Keynesianismo de guerra el que hace depender la economía en gran medida de la industria armamentística y del gasto en defensa. Si lo gastamos en el complejo militar industrial, malo, puesto que ese armamento en el fondo no tendríamos libertad para usarlo. Si lo gastamos en nuestra industria, la economía pasaría a pivotar en gran medida alrededor de la economía de guerra. Y en el plano interno, lo hemos visto en Estados Unidos, lleva a un deterioro de las libertades públicas y en el plano externo a una continua llegada de guerras opcionales, lo que llaman los analistas americanos wars of choice. Porque con un gasto tan abultado en defensa de 1 billón, el 5%, sí, 1 billón, es que son cifras que marean al año en gasto de defensa en la Unión Europea y el Reino Unido, pues claro, cada 10 años eso queda obsoleto, como ha pasado en Estados Unidos. Y muchos analistas están convencidos de que las guerras que provocan los Estados Unidos cada 10 años pues, son ante la necesidad de modernizar los arsenales, porque si no, esos arsenales quedan obsoletos y claro, lo que no van a hacer es quemarlos en la plaza pública, porque eso la opinión pública no lo aceptaría. Pues una forma disimulada de renovar los arsenales pues es una guerra cada 10 años, dicen algunos analistas. Por todo ello y porque la amenaza surge de la guerra de Ucrania, conviene saber lo que ha pasado en Ucrania. No me voy a detener por razones de tiempo, pero en el debate estoy dispuesto a
a todo lo que quieran ustedes, el tiempo que necesiten. Yo siempre digo que estamos sepultados por montañas de mentiras. Incluso nos engañan a los que sabemos algo. Yo confieso que a mí me engañan de vez en cuando en temas que conozco algo. Y todas las mentiras, ocultamientos, engaños son lo que, para justificar una guerra que yo personalmente creo que se podía haber evitado con muy pocos esfuerzos y con un poco de buena voluntad, porque ya está claro que el inicio de la guerra se debió a la insistencia de una parte de los países de la OTAN en meter de cualquier manera y cuanto antes a Ucrania dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Tenemos el peligro del keynesianismo de guerra, pero también tenemos el peligro de la profecía autocumplida. La profecía autocumplida, según el que la popularizó el sociólogo Robert Merton, es una predicción que simplemente por haber sido hecha influye en el comportamiento de las personas que tienen capacidad de tomar decisiones, lo cual provoca que se haga realidad. Algo parecido al teorema de Thomas, pero de una manera más sofisticada. Y eso es lo que ocurrió en Europa entre 1900 y 1914. Yo siempre he dicho que estábamos antes de 1914, pero con un poco de mala suerte podemos estar en la víspera del 1914 y en la víspera de 1939 dentro de unos pocos años. Para comprender lo de Rusia, pues basta trasladarse a lo que había ocurrido si esto ocurre en México o si esto ocurre en Vietnam. Es decir, si en Vietnam establece una alianza militar con China y una base aeronaval en el Golfo de Tonkin de los Estados Unidos, o si México establece una alianza militar con China, en este caso, y establece una base china en el Río Grande. Vietnam, una alianza militar con Estados Unidos y una base norteamericana en el Golfo de Tonkin. Yo he defendido que estábamos en 1914, pero cada vez me inquieto más de que estemos también en la víspera del 39. Y si se aprueba el plan Realme, podríamos estar en la pesadilla de encontrarnos una mezcla de ambos escenarios. Pero esto es una pesadilla, una probabilidad. Yo lo que espero es equivocarme. Su grado es difícil de calcular. Y aquí me detengo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a José Ángel, a Isabel, coordinador de Mundo. Vale. Bueno, pues evidentemente aquí sobre todo hemos venido a escuchar al diplomático retirado y embajador de España, Ignacio García Valdecasa, pero simplemente decir, digo por si no ha quedado suficientemente claro, ¿no? El acto este es un acto conjunto de las tres instituciones, como ha comentado el decano, y en el caso del Ateneo, dentro del ciclo La Democracia Debate, y por parte del IPAZ, como ahí queda en el cartel, en el espacio Mirada al Mundo. Es simplemente, hombre, aprovechar también la oportunidad de un público también diferente generalmente al que desde Mirada al Mundo nos hemos dirigido, y decir que es un espacio que se creó hace 14 años por parte del Instituto de Paz y los Conflictos, que tiene el objetivo de reflexionar y analizar conflictos sociales relevantes en el marco de la construcción de la paz entendida en sentido amplio, que la sesión de hoy, dentro de Mirada al Mundo, es la número 11, es decir, la 11ª, y que desde que comenzó este espacio es la número 150. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las actividades realizadas y en particular sobre la cuestión de la guerra de Ucrania, desarme, rearme, pues hay del orden de unas 8 sesiones y en particular el 29 de abril hubo una que tiene el título de Ante el rearme y la militarización de la Unión Europea por una política de paz y desarme en Europa, propuesta. Esta sesión y otras están grabadas y están subidas a un canal de YouTube al que podéis acceder a través de la página. Y por supuesto reiterar, como he dicho al principio, ¿no? La colaboración, la posibilidad de este acto, como ha comentado la presidenta del Ateneo, ¿no? De un acto conjunto de 3 instituciones, que eso siempre es algo pues, a celebrar y a felicitarnos por ello, ¿no? Como pasa algunas veces en el deporte, cuando hay banquillos muy largos, ¿no? El entrenador no se acuerda nunca de unos jugadores, ¿no? Pues
Muchísimas gracias a todos por decidir pasar la tarde escuchándonos, sobre todo escuchando al ponente. Y ahora mi intervención, que es un apuntillo, como ha dicho Santiago en la presentación, palabra que además le hace uno sentirse en casa, ¿no? En Andalucía, y sentirse cómodo, aumentando el gusto, el placer de, como director del IPAZ, ser coorganizador del evento, en nuestro caso a través de Miradas al Mundo, el espacio que coordina Jesús con Rosa, que nos conocemos hace como medio año, pero que sentimos que la colaboración Ateneo-IPAZ va a tener un recorrido muy largo, con Santiago, que también nos conocemos personalmente hace poco, pero también creo que está siendo el comienzo de una gran amistad. Jesús, que es un compañero de muchos años. Ignacio, pues una persona a la que sigues en la prensa, en YouTube, en varias intervenciones, y admiras, y de repente un día te ves sentado a su lado, ¿no? Ya está retransmitido, pues, por la tele, ¿no? Casi a su lado. Muy bien. En el apuntillo, pues, es complicado hacer un apuntillo porque hoy has tratado de condensar tantas cosas que comunicas habitualmente y que suponen un contraste enorme de los mantras con que los políticos y los medios de comunicación mayoritarios, aquellos que incluso la gente que se quiere informar, que le interesa conocer la actualidad, la situación internacional, pues al final termina casi en una cámara de eco, a la que me refiero más adelante, de la que personas como Ignacio afortunadamente nos advierten y nos sacan. Lo primero a decir acerca del rearme es que es un síntoma más de tendencias que empezaron después del 11 de septiembre y que la guerra de Ucrania lo que ha hecho es, en los atentados del 11S en 2001 en el World Trade Center, ya los de cierta edad pues damos por sentado algunas cuestiones, ¿no? Pero hace ya de aquellos 24 años, tendencias que la guerra de Ucrania ha acelerado enormemente. Voy a señalar 5 cuestiones. La primera tiene que ver con el pacifismo, que señalaba, y lo has escrito también, ¿no? En varias ocasiones, que no eres un pacifista. Claro, como director del Instituto de Paz y Conflictos, pues me das la oportunidad de señalar algunas cuestiones también, como mi trabajo es matizar o replicar o dialogar. ¿Cómo se observa cierto pudor a declararse pacifista? No es popular. La gente no se siente cómoda diciendo soy pacifista, tampoco siendo belicista. Nadie dice soy belicista, aún menos que pacifista. Pero en verdad es una cuestión semántica que nos tiene que hacer pensar por qué tenemos estas actitudes, por qué los antiguos ministerios de la guerra ahora son de defensa, ¿no? Hay cierto pudor también a la hora de usar unos términos u otros. Obvio que hace falta una defensa, es el argumento del ponente acerca del no ser pacifista. Y aparte de que desde el pacifismo se plantean defensas alternativas, defensas civiles no violentas, etcétera, hay trabajos al respecto. Creo más interesante, a la hora de hablar de defensa, plantear un término similar, que creo que es lo que queremos decir muchas veces cuando hablamos de defensa, que es seguridad. Y a la hora de abordar la seguridad, no voy a ser muy creativo, porque es algo que está ahí desde hace mucho tiempo, pero creo que vale la pena recordar y matizar el concepto de seguridad humana de Naciones Unidas, pues digo que no soy nada creativo ni original, que plantea que uno puede sentirse seguro con unos ejércitos que defiendan nuestras fronteras ante posibles agresiones enemigas. Aquí también abro un paréntesis. La defensa siempre viene ante la posibilidad de vecinos malvados que pueden atacarnos. Y todo el mundo plantea solo su defensa. Si todo el mundo planteara solo su defensa ante enemigos malvados, nunca habría habido ninguna guerra. Obviamente es una narrativa engañosa y mucho más compleja. No se trata solo de defender las fronteras y nuestra seguridad mediante ejércitos. Pero nos hace reflexionar de otros tipos de seguridad
que a veces quedan enmascaradas, ocultas, invisibilizadas al centrarnos en la defensa militar. ¿Qué tal la seguridad alimentaria? ¿Qué tal la seguridad sanitaria? ¿Qué tal la seguridad de tener una vivienda? Son tipos de seguridades que si identificamos seguridad con defensa militar, pues hace que en nuestro mapa mental relativicemos esas otras seguridades y las consideremos como secundarias, cuando quizá afecten más a nuestro día a día que la posibilidad de guerras que corren el peligro, y me ha encantado esa referencia a la profecía autocumplida, de ser provocadas por dinámicas en verdad bastante innecesarias. El siguiente punto que quería comentar tiene que ver con el rearme. Creo que es muy importante que haya voces críticas y autorizadas fuera de los márgenes. Cuando digo los márgenes, quiero decir pues, asociaciones, colectivos, críticos, pero muy minoritarios, que haya voces con conocimiento y que hacen su crítica desde el conocimiento, como Ignacio García Valdecasas, que critiquen este rearme y el modo en el que se ha hecho. Como él ya lo ha explicado muy bien, no tiene sentido que lo repita. Simplemente enfatizar la cuestión de que el dinero no es el problema. Ya gastamos muchísimo más que el que nos amenaza. Rusia. A veces uno se plantea, bueno, si el problema no es de dinero, es de cómo se va a gestionar. Quiero enfatizar eso. Y si el problema es de gestión, ya tenemos recursos de sobra. Pero si el problema de la gestión es que somos 27 ejércitos y no hay ningún plan de coordinarlos, pues ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El siguiente apunte al respecto y tiene que ver con la profecía autocumplida, cómo pensar que la seguridad militar se garantiza cuanto más nos rearmemos, cuanto más poderosos los ejércitos, lo cual tiene lógica. Cuanto más fuertes seamos, será más difícil que nos ataquen. Y mediante alianzas potentes, como es la OTAN. Si mi ejército es muy poderoso y además tengo amigos poderosos, mi seguridad militar al menos está garantizada. Pero como historiador que soy, parte de mi trabajo es ver este tipo de cuestiones en perspectiva, porque ya hemos pasado por aquí. Y es lo que sucedió en un momento histórico que también ha mencionado el ponente, 1914. Antes de la Primera Guerra Mundial, los estados piensan nuestra seguridad quedará garantizada en lo que se llama paz armada, teniendo ejércitos cada vez más potentes y teniendo aliados muy poderosos. De ahí la famosa Triple Entente y la... ¿Cómo se llamaba la otra alianza? Bueno, las dos grandes alianzas, vaya historiador, previas a la Primera Guerra Mundial. Rusia, Gran Bretaña, Francia, sus aliados por un lado, Alemania, Triple Entente, Austria, Italia y Alemania por otro, con sus aliados. Se parecía un escenario que parecía garantizar la seguridad, porque la alternativa era una guerra tan destructiva que se llevaría a todos por delante y que no tendría lugar. Pero sería la profecía autocumplida. Y eso que parecía impensable, esa catástrofe desconocida, tuvo lugar precisamente porque se provocó al tratar de evitarla. Y estamos en un punto muy, muy, muy similar. Para evitar para evitar quedar atrapado, como a veces pasa en cámaras de eco, en las que uno se relaciona con gente similar, que piensa de forma similar, lee los periódicos y las revistas de una línea de pensamiento afín a la propia, pues corremos el peligro de dejar de conocer, de ignorar otros argumentos y otros conocimientos. Así que acercándome a los foros realistas, de estudios de seguridad, aquellos totalmente antipacifistas, porque no son antipacifistas porque desprecien el pacifismo. De hecho, consideran que los pacifistas son gente estupenda, la mejor gente, pero simplemente son ingenuos o presa fácil de manipulaciones. Entonces, sin querer, por su propia bondad, pues pueden ser peligrosos y pueden llevarnos al desastre. Entonces, estos realistas pues plantean una serie de argumentos, más allá de que Europa
gaste más, como dependemos de Estados Unidos para cuestiones claves, si Estados Unidos se retira, todos nuestros ejércitos, con todo lo que tienen, el dinero que cuestan, son incapaces de protegernos por cuestiones logísticas y técnicas militares que no entiende cualquiera. Rusia es una potencia nuclear y no estamos preparados. Francia es el único estado con capacidad de defensa antinuclear y aunque quiera compartirlo, no es tan fácil, no puede simplemente extender ese sistema al resto de la Unión Europea. En fin, hay argumentos que, por no insistir en una retórica fácil, de decir, bueno, pues nosotros tenemos la razón en nuestra crítica, invito también al público a que vaya a estas fuentes, contraste y decida por sí mismo, para evitar estas, insisto, cámaras de eco de quien es crítico con el realme y nunca se comunica con quienes afirman, prácticamente pasa en toda la política y medios de comunicación masivos, que dicen que el realme es necesario porque la amenaza rusa es enorme, inmediata, hasta con fecha. Si no estamos listos para ese año, corremos el peligro de estar todos hablando ruso en un plazo peligrosamente breve. Y el cuarto y penúltimo punto es hablar sobre narrativas. Cuando Rusia invade Ucrania, una de las medidas de urgencia imaginativas de los ucranianos fue usar estas pantallas que hay en las autopistas con unos mensajes, pues el año pasado hubo tantos accidentes, circule con precaución, para dejar mensajes al ejército ruso que iba a pasar por allí. Y una de las frases era, soldado ruso, vuelve a casa y no te llenen las manos de sangre, Putin está solo, el mundo está con nosotros. Y es la sensación que teníamos todos, es una guerra de agresión intolerable, vamos a aislar a Rusia porque lo que ha hecho no tiene ni explicación ni justificación. Esa narrativa que Occidente pudo haber impuesto hace décadas, un síntoma del nuevo orden mundial, es que cuando se plantea desde Estados Unidos y la Unión Europea sancionar a Rusia confiando en el éxito de la medida, resulta que en África no obedecen, en América Latina tampoco, en Asia tampoco. Y incluso países dentro de Europa, pocos, pero incluso en Europa, como Serbia, como Hungría, como Eslovaquia, como Bulgaria, plantean serias reservas. Pero es que incluso si China e India ignoran ese aislamiento, ya solo estos dos estados son la mitad de la población mundial. ¿De qué aislamiento estamos hablando? Es un aislamiento ficticio porque creemos que Occidente es el mundo, y no lo es. Y esas narrativas incluyen cierto sentimiento de liberación. Como hasta ahora hemos tenido que seguir lo que dice Occidente, ahora hay alternativas, China, en parte Rusia, no por su poder económico, pero sí diplomático y a veces pues, simbólico, como los Wagner en África, muy vistosos, aunque de importancia relativa, que hacen que estos países se sientan seguros, empoderados, de no seguir a Occidente y de acusar a Occidente de hipocresía. Es decir, nosotros, desde África, desde América Latina, desde muchos países de Asia, conocemos cómo la gasta Occidente y lo que acusa a Rusia no es que sabemos que lo han hecho, es que nos lo han hecho a nosotros muchas veces. Y ahora podemos, porque antes necesitaban la cooperación estadounidense, ahora tenemos alternativa y no lo vamos a seguir. Y lo último que quería comentar son unas palabras sobre Ucrania también, incidiendo. Lo he intentado, lo siento, no puedo hacer mucha crítica porque soy fan de tus artículos y de tus argumentos. Como a veces se olvida a Ucrania, cuando son los grandes protagonistas, con el conocimiento limitado que tengo, ha usado el ponente una frase que creo lo dice muy bien. Dentro de que estamos todos sepultados por montañas de mentiras, los ucranianos son quienes más las han sufrido en sus propias carnes. Porque se les han ido prometiendo cuestiones que han ido siguiendo razonablemente, puedes ingresar en la OTAN, puedes incluso a medio plazo ingresar en la Unión Europea, Rusia, lo cual es cierto, te ve como un apéndice ruso sin identidad propia, la hermandad que Rusia proclama hacia Ucrania
no es tal. Siempre ha habido un sometimiento a Rusia del que puedes escapar y subir tu nivel de vida. Todo eso era atractivo, era razonable. Siguiendo estas lógicas, los acuerdos de Minsk, cómo se han gestionado, en fin, los ejemplos son infinitos, pero ¿cómo está Ucrania hoy? Físicamente devastada en cuanto a infraestructuras, con una cantidad de muertos y heridos enorme, con un descrédito de su propio gobierno muy grande, porque claro, que no les agradan para nada los rusos y su invasión, pero también hay mucho descontento con el gobierno propio, del que no se habla, con un problema demográfico enorme, porque de los 40 y pocos millones de ucranianos, porque los censos en los últimos años no han sido muy abundantes ni precisos, pero el cálculo de los 40 y pocos que había, con la cantidad de mujeres que han salido, todo el público sabe que se permite hacer a las mujeres, a los niños, a los hombres no. Esas mujeres, que son las que tienen hijos, muy pocas van a volver. Entonces es un problema demográfico enorme, porque las mujeres jóvenes no están en el país y seguramente no vuelvan. Y además tus amigos, aquellos que te ayudan contra Rusia, pues te invitan a negociar la paz y te dicen, bueno, de Crimea nos podemos olvidar. Hablo de Estados Unidos, obviamente. De lo que Rusia ha ocupado e incluso ha incorporado en el Donbass, constitucionalmente, casi que también te puedes olvidar. Pero te he prestado tanto dinero que algo tienes que darme a cambio. ¿Qué tal esto de las tierras raras que me vienen bien? Eso tus amigos. Y la Unión Europea, que trata de mediar, ha sido humillantemente ignorada. Han querido dejar claro, tanto Putin como Trump, que no pintan nada, a Starmer, a Macron, para ejemplificar. No han tenido ningún problema en dejar claro que no interesa lo que digan en la Unión Europea. Esos son tus amigos. Y todo el mundo recuerda las imágenes icónicas de Zelensky casi humillado en la Casa Blanca, pero que una semana después, de esto se habló menos, vuela a Moscú de vuelta, firma lo que se negó a firmar una semana antes y declara en público: estamos muy satisfechos de poder seguir trabajando por la paz bajo el gran liderazgo del presidente Donald Trump. Esos son los amigos. Y en fin, pues agradecer la atención y deseando escuchar las opiniones del público también. Sí, antes de dar la palabra de nuevo al ponente, decirte que el uso de la palabra puntillo, que yo soy a veces de utilizar el lenguaje taurino, y la puntillo es la puntilla que le da el subalterno, en este caso en una mesa, en este caso el principal es él, los subalternos somos el resto, de tal manera que venía a cuento el que tú ibas a puntillar metafóricamente la intervención del ponente principal. No era otra razón, pero te agradezco que todo hayas entendido por la parte de nuestro, creo que de granadino también, o no sé, pues ese es el tema, ¿no? Si me permite, sí, claro, por supuesto. Pues como soy de Motril, como soy de pueblo, pues escuchar a Puntillo, pues uno se relaja y se siente más en casa. No he pensado en la puntilla taurina, sino en la puntillo de complementar un poco, ¿no? Que era mi función de alguna manera. Con el público. En la parte de pacifismo tienes toda la razón. Lo utilizo de una manera efectista, deliberadamente efectista, para situarme rápidamente ante la audiencia. Quizás es uno de los defectos que estoy tomando por mi actividad mediática. Aunque es verdad que al cabo de los años y al final de mi carrera he llegado a comprender que la frase latina que todo el mundo adora, de si vis pacem para bellum, puede ser un grave error histórico que hemos ido repitiendo de generación en generación, porque muchas veces cuando te preparas para la guerra no terminas con la paz, sino que terminas en la guerra, que es para lo que te has preparado. Y eso lo vemos con lo que ha pasado con el ejército de Estados Unidos. Estaban perfectamente preparados para la paz, porque se habían preparado para la guerra y han ido a guerras continuas, y la mayoría de ellos innecesarias. Estoy de acuerdo con el concepto de seguridad, un concepto mucho más amplio, y ese desde luego lo comparto.
La narrativa fundamental fue una de las causas que a mí me empujaron a jubilarme, porque somos pocos los embajadores, muchos los embajadores jubilados, creo que somos 300 o 400, porque claro, allá hasta de 100 años. Curiosamente, o sea, a pesar de ser una profesión dura, hay bastante longevidad, pero de los que hablan, creo que de los 300 o 400, creo que hay 5 o 6. Zorrilla, Chencho Arias, yo, perdón, y 2 más, ¿no? Burru Pérez y poco más. Y fue una de las narrativas las que me impulsaron a mí, porque claro, yo conocía el tema, ¿no? Y obviamente porque había una tergiversación de la realidad. Y doy 2 apuntes sobre Ucrania solo. La guerra de Ucrania se basa en 2 mentiras fundamentales y en una presunción más que dudosa. Las 2 mentiras fundamentales son que la teoría de las esferas de influencia de las grandes potencias es obsoleta y no es de aplicación. Y eso es falso de toda falsedad. Los Estados Unidos mantienen que la doctrina Monroe tan vigente como el día que se proclamó hace 102, 103 años, unos cuantos meses. Y aplica a todo el hemisferio occidental. Y lo que he dicho antes, ni México, el profesor Sachs, en cuanto se proclamó en Washington que la teoría de las esferas de influencia ya no estaba vigente, lo primero que hizo fue escribirle al gobierno mexicano y le dijo, no se lo crean, por favor, no se lo crean, cometirán un error histórico. Si ustedes firman un convenio militar con China y ponen una base militar china en Río Grande, serán invadidos por Estados Unidos en 24 horas, sin previo aviso, sin ninguna negociación de ningún tipo. Era ironía, pero bueno, pero es verdad, y lo mismo ocurriría en Vietnam. Esa es la primera mentira. La segunda es que Ucrania, en ejercicio de su libertad, soberanía y democracia, decidió democráticamente acercarse a la OTAN. Es falso, pero en el caso de que fuera cierto, estaría matizado por lo que hemos dicho de la primera mentira, porque el senador Bernie Sanders, que no es el más sospechoso de imperialismo, repite, para el que quiero oírlo, que todos los países son soberanos y libres, pero que los vecinos de las grandes potencias deben ser prudentes, aparte de ser soberanos y libres, deben ser prudentes y sabios. Pero es que además es falso. Por lo menos hasta hace pocos meses yo consultaba las páginas de Internet que desaparecen las páginas. Todas las de la Unión Europea de la cooperación con Rusia hasta el año 2013 han desaparecido. Mi compañero, el embajador Fernández de la Peña, que fue embajador en Moscú y alto funcionario de Bruselas de estos temas, me lo ha explicado y me lo ha demostrado. Desaparecen. Pero no sé si han desaparecido. Pero hasta el año 12, todas las encuestas que se hacían en Ucrania daban el siguiente resultado. 35% alianza militar con Rusia, 35% mantener la neutralidad, 20% acercarse a la OTAN. Y eligieron a un ruso de presidente, Y la tercera presunción, y ahora volveré a lo del ruso presidente, la tercera es una presunción, que es la doctrina del dominó, que los expertos, mucho más sabios y más sabidos que yo, la desechan y no la aceptan, ni Mersheimer, ni Jeffrey Sachs, ni Stephen Walsh, ni por supuesto no los militares y de agentes de la CIA jubilados. Pues yo me paso 2 o 3 horas al día buceando en YouTube para escuchar a Larry Johnson, a Ray McGovern, a Douglas MacGregor, aparte de los catedráticos de universidades, a los que no les invitan. Yo he intentado que inviten a Mersheimer y a Jeffrey Sachs, y aquí no lo ha querido invitar absolutamente nadie. No digo quién no lo ha querido invitar. Volviendo al presidente. Entonces, ¿por qué somos nosotros responsables? Porque en cada disyuntiva histórica desde el año 2010 que Ucrania ha tenido y que podía haber elegido un camino o el otro, le hemos empujado a elegir lo que es el camino equivocado. Y claro, en cada coyuntura, la siguiente coyuntura, Ucrania estaba en una posición más difícil para conseguir lo que habría podido conseguir en la anterior coyuntura. Y me explico. La primera coyuntura dramática y trágica es cuando la revolución del Maidán, una revolución popular, con uso de la fuerza y la violencia, quizás no sea un golpe de Estado, porque voy a discutir en la Facultad de Ciencias Políticas lo que es técnicamente o no un golpe de Estado, pero en todo caso una desviación del Estado de Derecho y una violación del Estado de Derecho. Le fuerzan al presidente y es el que dimita. El presidente dice, bueno, de acuerdo, adelanto las elecciones.
Pero todo esto ya no se olvida, no se menciona, se oculta. Adelanto a las elecciones. Garante, el ministro ruso, el ministro inglés, el ministro sueco, el ministro polaco. Misma garantía. 24 horas después vuelve la Revolución Popular, que bueno, Victoria Nuland iba a repartir pan y los senadores americanos a repartir café y talonarios de cheque. Hasta que fuerzan la salida de Yanukovych. Qué lógico, si había una división en el país, qué lógico, qué nada más lógico que esperar a las siguientes elecciones. Qué nada más lógico si además el presidente, sin tener ninguna obligación constitucional, decide avanzarlas. Qué más lógico que encima fueron garantizados por los 5 ministros de Asuntos Exteriores de países vecinos, amigos o lo que fuera. La siguiente coyuntura ya Ucrania estaba peor, porque ya había habido una serie de hechos que habían puesto a Rusia en una situación de alerta. El primero fue la primera manifestación prorrusa en Odessa, que terminó con la muerte, quemados vivos, los manifestantes refugiados en el palacio de los sindicatos, en el servicio de los sindicatos, que ahora el Tribunal de Estrasburgo ha condenado al gobierno ucraniano, cosa que aquí pues, se le ha dado la menor cobertura posible, porque eso desmentía la narrativa y desmentía el relato. La policía del nuevo gobierno de Kiev, dejó que murieran vivos los manifestantes en el edificio del sindicato de Odessa e impidió la actuación de los bomberos y de las ambulancias. Y eso ha sido condenado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y luego además la prohibición del idioma ruso, de estudiar en ruso y estudiar el ruso en un país donde del 40 al 50% de la población tiene el ruso como lengua materna. Vamos, que los catalanistas son unas hermanitas de la caridad comparado con lo que hizo el gobierno de Kiev, porque dejan 3 horas, aunque no las cumplan, 3 horas de castellano en las escuelas catalanas. La siguiente coyuntura fueron los acuerdos de Minsk, que ha citado nuestro director del instituto. Y ahí, claro, pues yo cuando estaba en Moscú estábamos ahí dando, ¿y por qué no entran en vigor? ¿Y qué pasa en la frontera? ¿Y qué dice Rusia? ¿Y qué dice Ucrania? Y claro, luego resulta que el presidente Poroshenko, en junio del 22, se va a la Deutsche Welle y dice que él nunca había tenido intención de poner en práctica los acuerdos de Minsk, que era siempre un engaño al gobierno ruso, que se trataba de ganar tiempo, conectar con la OTAN, rearmarse, preparar el ejército y conquistar por la fuerza el Donbass y Crimea. Y además, Angela Merkel y François Hollande salen en público y dicen, es verdad, nosotros estábamos en el ajo. Ya en los acuerdos de Minsk ya no iban a conseguir lo que hubieran conseguido la noche del Maidán. Ya no, ya los trenes pasan solo una vez en la historia. La siguiente coyuntura fueron las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, secretas, de noviembre del 21, que tampoco se le dio ninguna publicidad y que hemos tenido, para enterarnos, que remover muchas cosas. Y Rusia imploró que Ucrania volviera a la situación de neutralidad que tenía en su constitución, en su declaración de independencia. Y entre las 3 hipótesis que examinó el Consejo de Seguridad ruso estaba esperar a ver qué pasa, que era la opción derrotista, la opción Kennedy, que era decir, vamos al intercambio nuclear directamente, si no se retira porque ya en ese momento ya la OTAN tenía 12 bases en Ucrania, de las cuales 6 secretas en aquel momento, justo antes de empezar la guerra. Vamos al momento nuclear, como hizo Kennedy con Cuba. Y la tercera opción, que fue la que impuso Putin, porque es un hombre muy frío, muy racional, que no se deja llevar por las emociones ni por los accesos, fue vamos a la guerra, pero sin el arma nuclear y sin amenazas nucleares. Luego siguió sufriendo presiones de la dirigencia rusa, que le presionaron para que utilizaran las armas nucleares tácticas. Y Putin no quería invadir Ucrania. Eso podemos estar seguros, porque un hombre tan estudioso sabe que para invadir Polonia, Hitler envió un ejército de 1,5 millones de soldados. Y en ese momento Polonia era muy grande, pero era un poco más pequeña de la Ucrania del año 22. No se invade un país como Ucrania con 90.000 o con 200.000 soldados. Se invade con un ejército de 1.750.000 soldados, como hizo Hitler. Putin quería dar un golpe de Estado
y quería cambiar el gobierno de Kiev. Tenía una importante quinta columna. Y no dio el golpe de Estado porque los americanos, por su inteligencia, sabían exactamente lo que iba a hacer. Y impidieron que los helicópteros de asalto tomaran un aeropuerto a la salida de Kiev y impidieron así la llegada de tropas aerotransportadas que hubieran apoyado a la quinta columna para dar un golpe de Estado en Kiev. Escenario A. Escenario B era decir, bueno, pues mandamos los tanques y forzamos la negociación. Y consiguió el escenario B. Ya nadie se acuerda de que hubo negociaciones en Estambul y que se llegó a la paz y que eso lo han confirmado los ministros turcos, el primer ministro israelí Naftali Bennett y el último, los consejeros de Zelensky y la última, Victoria Nuland, que efectivamente se firmó la paz en Estambul y que ellos convencieron a Zelensky a seguir la guerra. Pero me han dicho de que, bueno, le engañaron con promesas falsas. O sea, no solo hemos empujado la guerra, sino que además nuestros cálculos han sido erróneos. Calculábamos erróneamente que podíamos arruinar a Rusia. Calculábamos erróneamente que las sanciones iban a tener un efecto que no han tenido. Calculamos erróneamente la capacidad militar e industrial militar de Rusia. Calculamos sobre todo erróneamente lo que iba a hacer el resto del mundo. No sé si ha sido tú lo que has dicho. El resto del mundo se puso de parte de Rusia en gran medida. Lo único que se han puesto de parte de la OTAN han sido los miembros de la OTAN, sus aliados en Sudamérica, Colombia y creo que Paraguay y poco más. Y luego, eso sí, los caribeños y las islas del Pacífico, que son muchos, mayoría en Naciones Unidas, mayoría de estados, miembros de Naciones Unidas, sí, pero son islas del Pacífico y islas del Caribe y la OTAN. Pero la mitad del PIB y las 3/4 partes de la población mundial se pusieron del lado de Rusia. Y claro, ahora las negociaciones ya no va a tener Ucrania lo que pudo tener y lo que consiguió en la paz de Estambul. Y si no hay negociaciones de paz ahora, cuando lleguen las negociaciones de paz, será en otro contexto distinto, donde Ucrania todavía conseguirá menos de lo que puede conseguir ahora. Yo por eso creo en el pacifismo, por ejemplo, de Podemos, que habla de la diplomacia. Tienen toda la razón en esta evolución histórica, porque si se hubiera negociado en el año 14... Ucrania se había ahorrado todo esto. Porque si se hubiera negociado de buena fe los acuerdos de Minsk, Ucrania se hubiera ahorrado todo esto. Porque si se hubiera respetado la paz alcanzada en Estambul, Ucrania se hubiera ahorrado todo esto. Y ha sido en gran medida nuestro apoyo, nuestra promoción, nuestro animarles a que sigan adelante en la guerra en lugar de la negociación. Y que cada vez se va a ser peor para Ucrania. Y que no va a ser una paz justa. Claro que no va a ser una paz justa. Esperemos que sea duradera, pero no va a ser justa. Y perdón, pues ya no hablo más y ya me pongo con la... Pero en fin, quería darle las pinceladas de Ucrania para que tuvieran una visión de conjunto. Sí, Ángel, tenemos poco tiempo, la verdad. Tenemos poco tiempo, pero yo creo que para al menos que haga algún comentario y después, si os parece, le damos la... No puede dar ya la palabra. Aviso, a ver, la verdad es que hay... No puedo encender. Aviso de en el chat hay como 7 u 8 preguntas y consideraciones. Digo que convendría en algún momento. Estoy a disposición de Entonces, yo creo... Sí, digo que se podría hacer una ronda aquí en sala y otra ronda pensando en las personas que están conectadas, que tenían derecho también a intervenir. Así que si queréis levantar la mano, pasamos el micro para que pueda salir la grabación. A ver, manos. Por favor, la intervención lo más corta posible, ¿de acuerdo? Bien. Hola, sí. Sí, yo me voy a centrar en la cuestión de lo democrático o no de la decisión que ha tomado la Comisión, porque siempre se ha cuestionado desde no pocas posiciones el carácter democrático de la Unión Europea, los déficits democráticos de la Unión Europea. Pero esto es un ejemplo de libro, ¿no? Se toma unas decisiones y ahora vamos a gastar esto y así es. Bueno, ¿a quién beneficia? Vamos a suponer que esto sale para adelante. Un argumento que yo he escuchado, que no sé si tiene peso o no,
Esto, de nuevo, ¿a quién beneficia? Bueno, esto nos viene impuesto desde Washington, supuestamente. Efectivamente, si la OTAN, los norteamericanos salen de Alemania, habría que sustituir esas tropas, pero Alemania está en una crisis profunda. Alemania no puede vender, está perdiendo el mercado de Estados Unidos. Pues mira, ahora en vez de fabricar automóviles, vamos a fabricar tanques. Lo mismo a otra escala, se podría decir de Francia, que puesto a gastar en armas, un argumento que se va a barajar es que no podemos comprárselo todo a los americanos. Tenemos que intentar en alguna medida comprar euros, pero aquí no hay, no se puede comprar todo, pero los que pueden fabricar armamento, por ejemplo, los franceses, en aviones de cazas, etcétera, y los tanques alemanes son los más desarrollados. Entonces, si hay una economía de guerra, los dos países, en el caso del Reino Unido no lo conozco también, pero a nivel de Unión Europea, Alemania y Francia, su economía pegaría un rebote porque los otros Estados miembros, si no se lo compran Estados Unidos, solo se lo pueden comprar Alemania o Francia. A ver, por ejemplo, venga. A ver, ¿queréis levantar la mano? Si no te importa, ¿vale? Sí, es cierto, ¿no? Es que es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Ignacio García Valdecasa, al ponente. Gracias al apunte magistral también que ha hecho José Ángel Ruiz por el DIPAZ, que yo creo que ha sido un complemento perfecto del argumentario, ¿no?, del ponente. Yo, al fin y al cabo, la mesa ha resultado, en ese sentido, defensora de un único criterio, una única perspectiva realmente del problema de la defensa europea, de la seguridad europea y de la llamada al rearme que ha hecho el Consejo Europeo y los gobiernos de los Estados miembros. Es decir, no ha faltado la contraposición, el argumentario de la postura contrapuesta, la justificación de la crisis de defensa y de seguridad de Europa y la necesidad del rearme. En la mesa se ha cuestionado esa necesidad, pero también se han cuestionado los fundamentos políticos de esa decisión y se ha apostado o se ha aportado básicamente por parte del ponente un fundamento económico, básicamente, es decir, el gasto, aumentar, la producción armamentística, la compra de armamento, etcétera, ¿no? Un fundamento básicamente económico, que favorecería a las potencias, a Estados Unidos, básicamente como fabricante de armas. En ese punto, yo me pregunto realmente por parte de los que yo por lo menos me considero muy poco conocedora de esta problemática, realmente no hay una situación de un problema de seguridad europea ante tras la actitud rusa, primero con otras anteriores invasiones que hicieron en la zona del entorno europeo, que hizo Rusia en el entorno de la frontera, de sus fronteras, las amenazas que también ha vertido sobre otros países fronterizos, Finlandia, Letonia, Lituania, la propia Polonia. No hay realmente un problema de seguridad y por tanto carece completamente de fundamento el hecho de que Europa tenga que asegurar su defensa ante la retirada y el debilitamiento de la OTAN por la salida de Estados Unidos. Esa pregunta yo creo que es importante que también la contestemos, ¿no?, o la abordemos. Gracias. Bueno, esto va a ser complicado, ¿no? Lo digo porque hay muchas manos ya, pero entonces, por eso digo, yo creo que puede ser interesante escuchar voces más que contestar y luego, pero bueno, no, digo lo que quieras. Hola, muy buenas tardes. ¿Se oye bien?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes. Y quería preguntarle, porque todas las cosas siempre tienen un inicio. El inicio, para mí, lo veo yo que los europeos, o la OTAN o la NATO, como se llame, el discurso que dio en el 2007 Putin, en Berlín, creo que fue, ¿no? En Múnich. Fue decisivo y la verdad es que no se lo esperaban ningún país de la zona occidental, aquellas declaraciones que dio Putin después del Rusia, del pacto de lo que era que hay el pacto de Varsovia y vuelve a resurgir otra vez Rusia. En todos estos años, pues hasta estos años siguientes, pues hasta que lleva, digamos, el tema que nos ocupa hoy, que es Ucrania. Llegamos al 2014 con un golpe de Estado, que aquello fue del Maidán, un golpe de Estado, repartiendo galletitas y con personal en una manifestación con personas políticas de otros países. Si eso no es una revolución, golpe de Estado de libro, que venga uno y me lo explique. Y después, no, ¿me oye bien? No, más corto. Y después, pues lo que sí yo lo he visto, que no lo he visto en los medios oficiales, desde el 2014 al 2022, la zona prorrusa del Donbass, que antes podía haber vídeos, ya cuesta difícil encontrarlos o te tienes que ir a medios no informativos occidentales, pues 23.000 muertos, rusos, ucranianos. Y de eso, cero en los medios informativos que tenemos. Y después quiero decir lo que digo ahora, la situación es que no se sabe, Europa que juega, si son más OTAN o más Comunidad Económica Europea, porque cuando ven la presidenta, pues no sabe si está hablando un militar del complejo industrial o está hablando más de la Comunidad Económica Europea con los intereses. Entonces, pues no sé, claro, estamos jugando la comunidad a todas esas revoluciones naranjas, los últimos que ha habido, los de Moldavia, Georgia, Rumanía, que huele a un tufillo de los buenos, que huele a un tufillo de los buenos, sin decir esos ensayos de Siria. Y luego quería decir que toda guerra siempre es un recurso. Y el recurso está en Rusia. Gracias. Si me permitís, digo, me siento obligado a intentar meter alguna cuestión del chat, ¿vale? Así que paramos. Sí. Vamos. ¿Cómo? Corre. No, vamos a ver. Si hay alguien del chat, va a ser por escrito, así que no hay nadie que pueda intervenir, por favor. Lo habíamos puesto en el chat. Una pregunta de Francisco Javier Saldaña para el señor García Valdecasa, al hilo de su reiterada mención de autonomía estratégica de la Unión Europea, sería cómo se podría abordar, si como política comunitaria o intergubernamental. Y en su caso, en qué consistiría y cuáles serían los pasos a dar y las posibles modificaciones a emprender en el articulado del actual Tratado de la Unión Europea. Vale. Pero espérate a ver que si salgo yo, a ver si no oigo ahora. A ver si será posible. Vamos a ver. Rafael, se ha comentado que es solo por escrito, por favor. Ya acabo de venir. Contesto brevemente. Venga. La respuesta a la pregunta de Miguel Jerez, la respuesta es sí. A la intervención de la directora del Ateneo, no es el fundamento económico el único vector. Las cosas nunca tienen un solo vector o un solo factor. Para los bálticos y para los polacos, la amenaza rusa es absolutamente real, responde a su historia. Y pase lo que pase, no se lo va a quitar de la cabeza. Lo mismo que para nosotros, no sentimos la amenaza rusa de la misma manera y sentimos la amenaza del Magreb y del Sahel y del Mediterráneo de otra manera. Fundamento económico, sí, del complejo militar industrial de Estados Unidos, pero también de la industria alemana y la industria francesa, que van a encontrar un magnífico sustituto. Y ya están las empresas familiares alemanas de más de 500 empleados
pasando de las pinturas a los explosivos, pasando de los fertilizantes a los explosivos, y eso es el keynesianismo de guerra. ¿Problema de seguridad de Europa? Claro que lo tenemos, yo no lo niego. ¿Que necesitamos un plan de seguridad? Sin duda alguna. El problema es el qué y el cómo. No empezar decidiendo que vamos a gastarnos 1 billón de euros al año y sin saber muy bien lo que vamos a hacer con ese billón de euros. La pregunta de discusión de autonomía estratégica es excesivo-técnica para tratarla aquí. Aquí hay que hacer un cambio en los tratados. Pero yo lo que me pregunto es si es posible, creo, aunque ahora aquí se ha escrito un artículo en el Instituto de Estudios Estratégicos que todavía no he tenido acceso, de que es compatible tener autonomía estratégica en la Unión Europea con la existencia de la OTAN y la participación de sus Estados miembros. Este es un tema muy complejo que habrá que estudiarlo. Pero se trata de una posición política ab inicio, de principio. El discurso de 2007 en Múnich no se entiende porque no se entendió porque no se sabía lo que luego se supo y que algunos lo saben, que es que al mismo tiempo que Putin fue el primero que llamó a Bush hijo a ponerse a su disposición tras el ataque a las Torres Gemelas y que puso toda la logística e infraestructura rusa al servicio de Estados Unidos y que todo el personal y todo el material entró y salió de Afganistán a través de bases militares rusos, al mismo tiempo Estados Unidos estaba financiando y ayudando a los terroristas yihadistas chechenos. Y eso para Putin fue el fin del mundo. O sea, le habían engañado en lo más profundo de su ser. Y eso lo hemos sabido hace 2 años, cuando se han hecho públicos los documentos de que estaban financiando a la guerrilla, no solo políticamente a sus líderes llevándolos de paseo por el mundo, sino también arriba. Por eso lo de tener a Georgia dentro de la OTAN era una amenaza existencial, porque Georgia está en el Cáucaso y Chechenia está en el Cáucaso. Entonces, el cambio se produce y además porque Putin ya sabe, el gobierno ruso ya sabe en ese momento lo que se va a decidir en la cumbre de Bucarest, que es abrirle la puerta de la OTAN a Ucrania y a Georgia, los 2 únicos países que se incorporaron de manera voluntaria al Imperio Ruso, que tampoco se nos debe olvidar, porque los ucranianos pidieron incorporarse voluntariamente al Imperio Ruso para separarse de los ucranianos católicos y para separarse de Polonia. Y fue Stalin el que cometió la grave equivocación de volver a traer a Ucrania a los ucranianos católicos. Y sin el papel de jugado por los ucranianos católicos, no se entiende nada de lo que ha ocurrido desde la independencia de Ucrania. Bueno, creo que ya... y la guerra del Donbass, pues sí, efectivamente, hubo decenas de miles de muertos que aquí pasaron absolutamente desapercibidos. Hola. Sí, yo más que una pregunta es, primero, sí, participo plenamente del análisis que ha hecho los 2 ponentes y lo único que quiero, como él habla de la autonomía política, digamos, autonomía política de la Unión Europea, de gente que no la ha elegido ningún pueblo de la Unión Europea, ha elegido a los miembros que conforman, digamos, los que toman las decisiones, es simplemente recordar que quien preside la OTAN es un general de 5 estrellas norteamericano, que ese general es designado por el presidente de Estados Unidos y nadie puede, digamos, hacer algo al respecto. Por lo tanto, digamos, de la existencia de un ejército europeo manejado por militares europeos, hay que olvidarse. Esta es mi teoría. Buenas tardes. En primer lugar, felicitaros por estas conferencias y, por supuesto, al ponente también, Ignacio. Yo quería hacer una pregunta respecto al tema de la cohesión europea, dado que, tal como has trasladado, el incremento de la masa monetaria, eso va a pasar a una deuda mutualizada de los estados, que ya viene, además, precedida por otro endeudamiento de los estados después del COVID, y a sabiendas también del incremento que están sufriendo los bonos a 10 años, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, la dificultad que va a generar el pago de toda esa ingente deuda que ya tenemos y que se va a generar con este rearmamento.
un pronóstico sobre la cohesión europea, ¿no? Porque a principio sabemos que tenemos unión monetaria, pero no fiscal. Entonces, todas las políticas fiscales que se van a implementar en los países para intentar de alguna manera apuntalar ese endeudamiento va a generar una serie de grietas. Yo quería, como experto y como persona que has estado tantos años en diplomacia y en el Parlamento Europeo, que nos pudieras dar algún futurible sobre cómo pueden ir las cosas en el futuro. Ignacio, si quieres. No, calla más, porque ya la primera ya la he respondido. No, pero hay más. A ver. Yo también te quiero agradecer, sobre todo en la primera parte, como buen diplomático que eres. Ha dicho cosas una verdad muy grande, pero con un lenguaje diplomático que me da a mí la impresión que no llega en su profundidad. Realmente has dicho que tanto el Consejo de Europa como los comisarios no son democráticos. O sea que no existe la democracia en Europa. Con lo cual, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué no queremos apoyar en una cosa que no es democrática? ¿Para qué te vamos a buscar alguna verdad a una cosa que no tiene nada de verdad? Y otra cosa, aquí yo todavía no he escuchado la palabra pueblo. El pueblo no se siente representado en ninguna de esas organizaciones. Y el pueblo no tiene autonomía porque está engañado por la clase política. Quiero decir, igual que he escuchado hablar de pasada de la ONU, como si la ONU fuera una gran organización, cuando tiene un Consejo de Seguridad que solamente tiene 6 países que tienen el veto por institución. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros de unas organizaciones que no son democráticas y que no nos representan? No representan al pueblo. Eso es una... Entonces, valorar que se acabe sin reforma, que sea autonomía económica. Si ellos solamente defienden los intereses de la élite que manda, al pueblo le interesa, al pueblo lo quieren como carne de cañón. En Ucrania están recogiendo obligatoriamente a la gente joven para que vayan a la guerra, se lo roban a la familia. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, quiero decir que en la segunda parte, cuando tú ya han matizado la cuestión de Ucrania, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Está comprobado que Victoria Nuland, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, estaba en medio de las manifestaciones del Maidán, apoyando a la gente para matar gente. Entonces, Ucrania es víctima de unos intereses de una polarización de 2 imperios, el occidental y el oriental, y son víctimas, lo están masacrando. Y ahora, exacto, sí, y ya termino. Y lo otro que quiero decir, que no hay que buscar supuestos que si se hace una base en México, que no, es que ocurrió en Cuba y Estados Unidos dijo, o lo quitas o te exploto. ¿Alguna más por aquí? Sí, a ver. Hola, buenas tardes. Yo le agradezco enormemente su intervención y la del compañero también. Para mí ha sido una ráfaga de aire fresco para mi mente, para mi salud mental. Porque lo que yo veía, lo que yo veo, mi entorno no lo puede ver. Lo que usted ha contado de la historia, de, por ejemplo, los acuerdos de Minsk, las historias del Maidán y todo esto, la gente lo obvia y parten de que Rusia ha querido invadir y luego la respuesta de la Unión Europea y de todos los países europeos llevando a todo el mundo hacia para una guerra, sin ver que realmente la gran amenaza para Europa es la Unión Europea en sí misma y la OTAN. Si miramos todas las políticas que está llevando la Unión Europea en cuestiones, por ejemplo, como ha gestionado la cuestión del COVID,
la cuestión de las vacunas, la cuestión ecológica, la libertad de expresión, matar el ámbito de la ganadería y promocionando el uso y el consumo de insectos que son un gran riesgo para la salud humana. Entonces, todas estas cosas me hacen a mí ver que la Unión Europea no es nada bueno para... Bueno, vale, es un comentario, pero luego mi pregunta es, ¿no será todo esto de promocionar una guerra, no será para provocar un gran colapso financiero que llevará a una expropiación? Son las y 20. Creo que a las y media tenemos que estar saliendo, ¿no? Por eso. Entonces, ¿quién? ¿Ya? ¿Cómo? Ya, pero... ¿Alguna pregunta más? A ver. Perdón por... Claro. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Se me oye? Sí, vale. Pues muchísimas gracias a todos los intervinientes, especialmente al embajador Valdecasas. Y simplemente decir que yo he trabajado 7 años como parte de la misión internacional de monitoreo de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en Ucrania. He estado destinada 5 años en Gerson y Mykolaiv y 2 en Odessa. Y bueno, podría estar horas y horas hablando de todo lo que se ha dicho aquí, pero suscribo muchas de las cosas, la inmensa mayoría de lo que se ha dicho. Y simplemente estaba reflexionando sobre el apunte que ha hecho el embajador del anuncio de los servicios secretos daneses y alemanes de que la guerra, de que Rusia atacaría a Europa en 2030. Y yo le quiero preguntar directamente si usted considera que hay algún vínculo o alguna relación con el final de la Agenda 2030, si esa guerra sería el apuntillo, como indicaba don Francisco, de esa agenda, que simplemente, y no me quiero extender, en las 40 páginas de esa agenda se menciona la palabra sostenible 223 veces, la palabra inclusivo 23, la palabra libertad 3 veces, la palabra familia 1 y el término propiedad privada ninguna. Y a mí eso me hace reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Obra de diversión para extraer la opinión de lo que, la atención de lo que estaba haciendo Trump en Groenlandia y luego pues para animar al gasto y quizás una cierta coordinación con la Comisión por el kit de emergencia. No soy un especialista en la política fiscal comunitaria, pero si quieren traer al embajador Elorza, yo se lo traigo y les va a dar todo tipo de detalles. Creo que tenemos un problema de deuda, pero no sé cómo lo quieren solucionar nuestros políticos en el medio plazo. Yo no he dicho que la Unión Europea no fuera democrática, lo que he dicho es que tenemos un déficit democrático que ya había en el año 85 cuando yo llegué y que se mantiene y que debería haberse, que se ha colmatado un poco, es decir, no hay el mismo déficit democrático que había en el año 85, es cierto, pero y que se han hecho avances, es cierto, pero que debería haberse hecho muchos avances y que una parte importante de este déficit corresponde fundamentalmente a los Estados miembros y a los gobiernos de los Estados miembros. Y yo creo que ya terminamos porque hemos abusado de la totalidad de la facultad de ciencias políticas. Bueno, pero por lo menos lanzar el mensaje a los que están en el chat y que han escrito, o sea, que digo para los que estáis conectados y que habéis planteado cuestiones y preguntas en el chat, por razones de espacio, tenemos que estar saliendo en 5 minutos de la facultad y os agradezco vuestra colaboración y vuestra participación, pero no va a ser posible formularla, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues... Muchas gracias. Dejamos aquí. Ojalá haya pronto otra oportunidad para la reunión. ¿De acuerdo?